significa ser independiente, no sé, porque es una palabra que se usó de muchas formas y música indie y tal, nunca me sentí demasiado identificada con a lo mejor lo que se significaba en cada momento, pero si quieres verlo como independiente del corsé de la industria, ¿no? de los métodos, de las modas y de los algoritmos, ahí sí que nos sentimos independientes. Para mí puede significar eso y desde luego es la base de la banda, ¿no? Hacer lo que le da la gana y por ahí sí, hay independencia. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. En los 90 era una manera de tocar y de hacer alternativa a la industria. Una respuesta a la música comercial y a los músicos profesionales. Demasiado comerciales y demasiado profesionales que tocaban demasiado bien, hacían música demasiado convencional y vendían demasiados discos. Eso era el indie. Una herencia del punk, el hardcore y el háztelo tú mismo. Coge un instrumento aunque no sepas tocar. Y saca un disco con una discográfica independiente. No sonábamos bien. Lo digo porque yo estaba ahí, en el indie de los 90. Al menos no sonábamos tan bien como los grupos indies de ahora. Con el tiempo, las bandas aprendieron a tocar mejor, la escena se consolidó, se comercializó y en los 2000 se convirtió en un estilo musical. El indie ya no era tanto una etiqueta de independencia, porque algunas bandas habían dado el paso a las multi, sino un estilo de rock y pop de guitarras. Se había convertido en la nueva movida. No era mainstream, pero sin duda ya no era underground. No llenaba estadios, pero sí carteles de festivales. No tenían el primer premio, pero sí habían conseguido el segundo. Y entonces llegó la última vuelta de tuerca. Llegó una nueva generación. Con la guitarra también como un arma y herramienta principal, volvieron a los orígenes. La banda sonora de nuestras vidas sonaría mejor de lo que imaginas. Volvieron a la actitud más punk, más underground, más espontaneidad. A la reivindicación de los sellos independientes, la autoedición y el háztelo tú mismo. A las salas pequeñas y a los festivales medianos. Y al desencanto, la rebeldía y el hartazgo del grunge y el punk de los 90. También a la diversión, la libertad, el disfrute y el descaro del pop. Para hablar de los problemas y los ambientes de su generación. De la precariedad en una sociedad que nos consume mientras creemos que la consumimos nosotros. De las fiestas y los garitos en los que escapar y desfasar. Y el indie volvió a ser lo que era, no un estilo, sino una actitud vital y musical. Hoy hacemos una radiografía social con más feedback que un micro mal colocado en el Burley o la Burley, una de las salas míticas de la escena. Una crónica de esa generación de músicos y músicas que sobrevive como puede a la precariedad. Porque dedicarse profesionalmente a tocar es tan inviable como querer pagar el alquiler sin vender un riñón. Y en ese panorama la ironía y la canción se convierten en las mejores armas de resistencia. Porque todo lo personal es político. Y pocas cosas hay más personales y más políticas que gritarle al mundo que estás harta con una guitarra colgando. De eso habla No sonamos mal, crónica oral de la nueva escena indie de guitarras. Un libro de Dani Vega, Enrique Zamorano y Víctor Terraza, publicado por la revista Musicalia, que nos recuerda que ser artista es un curro, no un capricho. Aunque muchos de los grupos que ves en escenarios y entrevistas no vivan de ello y tengan que tener otros trabajos para vivir. De todo eso hablaremos con los autores, con uno de sus festivales más representativos, el Canela, con algunas de las bandas protagonistas y con Cariño, el grupo. Aunque también con mucho cariño hacemos este retrato ruidoso de la generación precaria. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Odio el dinero, odio el trabajo, odio mi relación
vaya, odio aburrirme, vaya donde vaya, odio aburrirme, vaya donde vaya, odio aburrirme, vaya donde vaya, odio la edad que tengo, odio el paso del tiempo, odio hablar demasiado y odio vivir enfadado. Odio la edad que tengo, canta La Paloma, uno de los grupos que aparecen en No Sonamos Mal. Y si ellos odian la edad que tienen, lo que yo odio... No siga, ya le termino yo la frase. Odia usted la edad que tiene. No, lo que odio es que me interrumpan y terminen mis frases, señor Sanabria. Síntoma inequívoco de que le ha entrado ya el viejazo y odia esto, odia aquello y riña a las nubes con un garrote. Será porque usted es muy joven. Me encanta ese intercambio lleno de toses, además. De la edad. Que que es muy mala. ¿Os cuento yo lo que odio o hacer una idea? De lo que... Nos hacemos una idea, pero lo que no odias es la careta que montamos para la sección de este desagradecido y desgraciado. Bueno, temazo. ¡Qué temón! Temazo. Temón. Temazo. Temazo. Bueno, señor Sanabria, ya que tenemos que aguantarle, cuéntenos cosas sobre No Sonamos Mal. Cuando llevas media vida leyendo sobre escenas musicales del pasado, pues agradeces que haya una que te lleve al aquí y a la ahora, y de eso trata No Sonamos Mal. Lo hace además con un tono inmediato y tocando muchos palos, pero sin caer en retóricas turrantes, ¿no? Uno de ellos es la precariedad musical, de lo que hablabais antes, y social, donde la música es un valor de mercado y el éxito se mide en Withings. Qué pena, ¿no? El cambio de nombre. Antes molaba el Withings, ahora se mide en Moviestars Arenas. El libro se apoya en decenas de entrevistas de bandas que narran las penurias de esto de vivir de la música, traza un mapa de resistencia en medio de este desierto neoliberal. Bandas que se autoeditan, colectivos que se reapropian de espacios expulsados por el mercado y festivales que luchan por desmarcarse de los fondos de inversión. Y todo ello lo cuentan sin esta épica vacía. La precariedad no es un motor romántico de la creatividad, sino una trampa que impide desarrollarse plenamente como artista y como persona. Pero mejor que nos lo cuenten quienes saben de ello, dos de los autores del libro. Dani Vega y Víctor Terraza, que estuvo aquí hace poco con el señor Tropical, contándonos lo que suena en los lugares más inhóspitos del mundo. Crudos días, Dani y Víctor, ¿cómo estáis? Buenos días y muchas gracias por invitarnos. Empezamos con la pregunta básica, ¿qué es el indie? ¿Todas estas bandas que están en el libro son indies? Yo diría que sí, y no solo eso, porque nosotros consideramos el indie como una manera de trabajar, como una manera de afrontar la vida también, como una manera de apoyarse en los demás y no solo en una etiqueta vacía. Esto nos costó bastante tratarlo y fue gracias a esas entrevistas, sobre todo a Marcelo Criminal, que nos hablaba sobre eso, sobre la propia pureza a la hora de trabajar con tus colegas, a la hora de alejarte de lo que pueden ser las medidas del mercado, y eso para mí es lo que es el indie más que el propio sonido. ¿Para ti? Así es, o sea, yo creo que lo he explicado bastante bien, Víctor. Aunque es verdad que, bueno, es una pregunta que actualmente puede dar lugar a muchos debates porque se ha ido diluyendo con el tiempo, no sabes ya muy bien dónde están la barrera entre lo independiente y lo mainstream, la industria también como que tiende a fagocitar todo y al final pues hay muchos leones, o sea, muchos lobos con piel de cordero y bueno, pues da para mucho debate y no creo que a día de hoy haya una respuesta que lo pueda sintetizar o pueda ser una verdad absoluta. Claro, pero hay algún punto común entre Alcalá Norte, Anabel Lee, Apartamentos Acapulco, Axolotes Mexicanos, Biela, Biznaga, Calavento, Camellos, Cariño, Carlangas, Carolina Durante, Depresión Sonora, El Buen Hijo, Futuro Terror. Sí. O sea, al final yo creo que lo que une a todos estos grupos, aparte de coincidir en el momento actual en la música española a un nivel más underground, también pues está como una especie de circuito. Es decir, yo creo que también hay que introducir el término de circuito para definir un poco lo que es indie. Es decir, no es ya no tanto la discográfica a la que pertenezcas o cómo hagas las cosas, sino un poco pertenecer a un circuito que no es solo musical y de industria. O sea, también es de amistad, de locales, de vínculos que trascienden un poco la propia industria. Este circuito está hecho básicamente por las bandas y los sellos que ellos mismos montan. ¿Hasta qué punto es importante el hazlo tú mismo en esta escena?
En mi opinión es bastante importante, pero sobre todo en el libro recalcamos también el elemento de la amistad, como elemento que da forma y configura a esta escena. Por ejemplo, hablábamos y decíamos, claro, es que el compañero de piso, por ejemplo, de uno de los grupos de Caravana es el compañero de piso de Niña Polaca. Este toca en un grupo y es bajista en el otro. El guitarra de... Es decir, hay un proceso de amistad, hay momentos en los que se puede quedar más allá de lo que sea un concierto, es decir, a lo mejor para tomar un café, para hablar de las penas o para jugar al baloncesto. Y esos elementos importantes que lo que consideramos es estructural. Cuando nos decían, guitarras, ¿qué guitarras tiene la élite? No es tanto por el simple hecho de la figura de la guitarra física, sino por lo que expresa con la música, y por eso creemos que están acertados en ese sentido. Guitarra sí tiene Paola Rivero, y bajo tiene Alicia Ross, que también es la voz de una de las voces de Cariño, y hoy están aquí para tocar en directo y para hablar de todo esto. Para vosotras, ¿qué es el indie? Hola. Hola, crudos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenos días. Pues es que lo han explicado súper bien. Sí. Y justamente estaba preguntando en plan de ahora qué decimos nosotras, ¿no? Sí, y además es que lo hablamos entre nosotras, nos lo preguntamos y nunca sabemos llegar a una definición clara. Así que pero sí se puede decir que hay una escena, que sois amigas, amigos, que se comparten tanto locales de ensayo como inquietudes. Yo creo que sin la amistad no habría música en España. O sea, creo que es un poco como que lo que sustenta... No, pues sí, porque al final como que la precariedad, todo esto, ¿no? Entonces como que juntarte con colegas, poder hacer música y tener como un poco esa libertad por esa parte, creo que es un poco lo que hace... Que siga surgiendo. Pues también les hemos preguntado a las bandas, algunas de las bandas que aparecen en No Sonamos Mal, qué es para ellos el indie. Lisa es una banda independiente, yo creo que por nuestra forma de trabajar, por el estilo de música que hacemos y sobre todo porque hacemos lo que queremos y lo que nos gusta. Y bueno, intentamos tirar para adelante, pase lo que pase, sin querer romantizar esto último. Sí que es verdad que creo que es difícil que exista una independencia real, pero por lo general cada vez resulta más complicado hacerse un sitio porque la industria favorece pues a los que más venden. Bueno, yo creo que resulta sumamente complicado definir lo que es independiente a día de hoy, ¿no? A nivel de conflictividad de significados está a la altura por lo menos de la palabra punk. Es que yo mismo dije en el marco de la entrega de los premios de la música independiente que lo independiente se definía por oposición a lo hegemónico, pero esto lo hacía en un contexto de unos premios con patrocinadores, lo cual hace el evento totalmente dependiente. Lo mismo ocurre con los festivales, con los ciclos en salas. Quizá lo independiente a día de hoy, o esa noción se pueda conservar o hallar aún en cierto criterio estético, cierto criterio artístico y en la medida de lo posible en la capacidad para no renunciar a eso, ¿no? Pero yo igual me centraría más en la intención o necesidad de seguir al margen de todo un poco, o sea, de todo. Es que, a ver, hoy en día cada vez es más chungo, yo creo, el tema de cómo va, de forzarse una imagen, el tener que molar, conseguir miles de seguidores, querer tener un caché muy alto y poder fardar de eso, ¿sabes? Entonces, la peña que haya al margen de todo esto, que no sienta esa necesidad de triunfar y que monte conciertos, haga sus canciones o lo que sea, sin estar pensando en la atención de un público, de los medios, todo esto, pues yo eso es lo que llamaría, bueno, más que independiente, eso, pues al margen o oculto. Yo creo que es una etiqueta que dice más sobre la identidad y la realidad del proyecto, en el sentido de las salas en donde toca, las plataformas donde distribuye la música, el tipo de público que tiene ese proyecto. Y no sé hasta qué punto dice mucho de la música en sí. O sea, un proyecto independiente puede ir desde géneros derivados del rock hasta el ambient, harsh noise, yo qué sé, el trip hop también, cualquier cosa. Creo que en realidad el intentar no depender a nivel creativo y a nivel ideológico, al final creo un poco eso, ¿no? Que cada uno en su propia casa sabe lo independiente que es. Esto nos decían Miriam de Lisa Simpson, Jorge de Biznaga, Lucas de La Paloma y José de Futuro Terror, a los que estamos escuchando.
Lo comentaba en el audio Jorge de Vinaga, en los premios de la música independiente de esta última edición hay nuevas normas porque cada vez es más difícil definir qué es una banda independiente. Puede ser una banda en un sello independiente con más dinero y alcance que una banda pequeña en un gran sello. ¿Cómo se define todo esto cuando cada vez hay más factores? Es un elemento complicado por el simple sentido de que, como dices, hay acuerdos entre las discográficas que pueden parecer independientes, por ejemplo Sonido Muchacho, con otras discográficas que pueden ser multinacionales. Claro. También hay festivales, por ejemplo, que reciben diferentes tipos de sponsors de grandes empresas y compañías. Pero sí, aún así, sí que puede haber en algunos elementos un cierto tipo de puretismo o pureza a la hora de establecer. A mí no me gusta hablar en esos términos de pureza, pero sí que creo que todavía hay elementos, hay personas que cogen una guitarra y no piensan más allá de poder tocar y pasarlo bien. Es ahí yo donde creo que reside verdaderamente el poder que puede tener esta escena. Si le preguntas a Cariño cuándo empezaron, seguramente te contesten, empezamos por pura diversión, no nos interesaba el resto de elementos. Y así nos encontramos con todos los grupos. Por eso creo que todavía tenemos que hacer pie en ese factor humano, en el factor de que la música es divertida. Bueno, esta es la pulsión que lleva a cualquier adolescente o joven a coger una guitarra, un instrumento, el que sea, y ponerse a berrear y a perrear. Oye, el libro comienza hablando de la diferencia generacional entre vosotros y aquí el presente, y probablemente el señor Sanabria también, los de los 90. La muerte de las tribus urbanas. ¿Eso ha sido también uno de los cambios del indie noventero con el indie de ahora? Bueno, yo no diría que con los 90, pero sí con los 2000, que es un poco lo que está entre medias. Que eso, por ejemplo, lo habla un poco de ello Nando Cruz, que es uno de los que nos escribe el prólogo, que diferencia como tres olas indies, que la primera es la de los 90, la de los Planetas, los Piratas y compañía. Luego en los 2000 viene ya Vetusta Morla, Los Lesbian, Lori Meyers, todo que es lo que nos ha tocado a mi generación cuando éramos más jóvenes. Y ahora digamos que a partir de Carolina Durante pues llega una ola que vuelve a ser un poco más punk y que rescata también muchos elementos de la época de los 90, de los Planetas y demás. Y bueno, sí que es verdad que han cambiado muchas cosas. Pues, por ejemplo, el tema de las tribus urbanas, la relación más horizontal con el público que lo escucha es otro tipo, tiene otras características. También somos hijos de la precariedad, es decir, que también España no es lo mismo que en los 90, es decir, ha habido una crisis económica, ya el público de las nuevas bandas ya asume que va a vivir peor que sus padres, y eso también se traduce pues en las canciones y en la música y en las letras que hay ahora. Y yo creo que también Internet, entre otros factores, ha ayudado a una democratización y una heterogeneidad en los grupos. En los 90 sí que éramos más a mí me gusta un estilo musical, íbamos más al tipo de bandas, y sin embargo ahora podemos ver, y lo vemos en el libro, una transversalidad de bandas muy diversas, con sonidos muy distintos y propuestas muy diferentes, y el público, sin embargo, se comparte. Sí, completamente. Hay un elemento muy importante que también es entendible en nuestra generación, que es el eclecticismo musical. A día de hoy tenemos más posibilidades de escuchar más música que nunca, de cualquier parte del mundo, y por tanto también de cualquier género que podamos encontrar en España. Por eso en el libro, por ejemplo, hablamos, no solo es un libro que hable sobre esta escena, intentamos hablar de trap, intentamos hablar de Amaya, intentamos hablar de un montón de grupos que a priori no tendrían nada que ver, pero que configuran esta escena musical. Por ejemplo, no se puede entender si no es por el trap, por ejemplo, y las formas que estableció de producción el trap, no se puede entender. Hablando de Amaya, otra de las diferencias con el indie, por ejemplo, de los 90, es que era el indie y el under y el mainstream no se tocaban. Ahora, sin embargo, no es raro ver a Carolina Durante colaborando con Amaya primero, con Rosalía después. Aquí estas barreras se han desdibujado. Sí, desde el principio. Uno de los primeros capítulos del libro hablamos que ponemos el punto de partida en el 2018 con el auge de Carolina Durante, y también ese capítulo con el auge de Cariño, y hablamos sobre todo del auge de Operación Triunfo en aquella edición de Amaya, Aitana, y cómo ambos elementos se entremezclaron. No recuerdo muy bien, pero Natalia Lancunza, por ejemplo, también es de esa generación de OT. Estos artistas también colaboran entre ellos, entonces un poco se ha roto, pero también al revés, en plan, las pequeñas discográficas también han cogido los marcos de las grandes discográficas, y muchas veces con las colaboraciones, con las covers, intentan copiar un poco el elemento a unas mayors, y eso también puede ser preocupante. Pues hablemos precisamente de los sellos. Me levanté con la cara de otro, contento, cansado, he dormido poco, quemé tu pueblo, tengo el cuerpo roto, amanecí en tu perro piloto. Los días grises, los coloreo, nunca me olvido de lo mucho que te quiero. Hace ya tiempo que
de los protagonistas del libro y de esta escena es nuestro querido y admirado Carlangas, que suena aquí junto a Los Cubatas en Discos Vacías. Fue uno de los precursores de esta movida con Novedades Carmiña y luego se lanzó con su carrera en solitario y es productor de bandas como La Trinidad. Me llama mucho la atención la ausencia de Placeres Culpables. Las influencias que algunas bandas citan son OT, Amaral, Estopa, La Oreja de Van Gogh. ¿La autenticidad es un rollo viejuno? Yo siempre, no sé viejuno, pero yo sí que creo que los puretas fuera de nuestros barrios. En plan, cuantas menos charlas morales tienes que dar a los demás sobre qué es gusto, qué te gusta y tal, mucho mejor. Tú puedes ayudar a la gente, puedes ayudarte a ti. Lo bueno de la música es que todo el mundo escucha música. Entonces tú puedes, cualquier persona, si le preguntas cuál es su banda favorita, te dará unos detalles. No tienes que devalorizar nunca nada. Más o menos, vuestra propuesta cronológica es esta. Empieza alrededor de 2017, cuando OT empieza a molar en terreno alejado al mainstream. En 2018 hay un auge de nuevos grupos como Niña Polaca, Sego, La Paloma, Grande Amores, y de alguna forma el éxito de Carmina Durante legitima la escena del indie de guitarra underground. ¿Ese es un poco el resumen? Sí, se podría decir que sí. Aproximadamente. Y teniendo en cuenta las bandas que sobrevivieron en la época de las camisas de piña, que para nosotros es muy importante, que es pues Apartamentos Acapulco en ese momento, Mujeres, por ejemplo, que eso es mucho sobrevivir. Cocosca, y estuvieron ahí en el pie del underground en esos momentos que no era tan sencillo. Qué época tan dura, ¿eh? Bueno, sí. ¿Y la escena ha dejado de ser precisamente eso, underground? Creo que es que claro, es muy difícil hablar de underground. Cuando Carolina Durante el otro día te hace un concierto ante 1000 personas con otras 40.000 personas fuera, ¿dónde pones la barrera del underground ya? ¿Sí? Es muy complicado. Hay bandas en el Lagurli que sí, que pueden ser muy underground, como nuestros amigos Junio, por ejemplo, que están empezando. Pero claro, lo de Carolina Durante es underground cantar ante 80.000 personas, ante 60.000. Hay un sentido especial para configurar las cosas que queremos y que nos van a pasar. Suena mejor, de Duplo, el último disco de Joners, el proyecto de Elena Nieto, publicado por Mongri, que es una de las discográficas que más apuesta por estas bandas. ¿Qué papel tienen los sellos independientes en esta escena? Pues depende de los sellos, pero bueno, también son los que han apostado por estos nuevos sonidos y por un poco dar el relevo generacional, ¿no? Al sonido indie, también un poco a renovar el circuito festivalero poco a poco y sobre todo apostar por bandas jóvenes y por unos sonidos que antes pues igual estaban más tapados, es lo que decía Víctor antes, de bandas que han sobrevivido, digamos, a la escena anterior, tipo Apartamentos Acapulco o Biznaga, que eran siempre grupos que han estado como más tapados por estos grandes grupos, y a raíz de apostar por estos grupos más punk y más do it yourself, pues han encontrado como una nueva juventud y un nuevo apogeo. Y eso es papel de ciertos sellos como Mongri, que hablabais antes, que lo llevan Alex y Joan, que son los dos miembros de Calavento, y bueno, pues también produciendo o apoyando a gente que ellos conocen, amigos que hacían música, han empezado a crecer, y eso ha ido haciendo como un efecto multiplicador de chavales que igual estaban en su casa, llevaban años pensando que cantaban mal, que igual con 4 acordes y 4 letras contando que se bajan al chino a comprarse una litrona porque están muy tristes, que eso tiene futuro y que está bien, y que hay gente sobre todo que lo va a escuchar. ¿Qué otros sellos hay aparte de Mongri y qué relación tienen con los festivales? Pues a mí, por ejemplo, me gusta mucho el sello de Josiño en Galicia, en Ponte Caldeas. Pues a mí es un sello que me gusta cómo funciona, cómo trabaja, la cercanía que tiene, el contacto con la tierra. Y Josiño, por ejemplo, lo que está haciendo también con Ernie Records, ya no es solo potenciar esta escena de guitarras con los grupos que está cogiendo, sino también, en cierta manera, está potenciando la vuelta a la reactualización del folclore con otros grupos. Es una persona importantísima para entender el sonido que se está generando en la España contemporánea, para mí. Y pues eso me lleva a pensar que tenemos que hablar con uno de los festivales que mejor representa todo este espíritu. Un festival que hemos disfrutado muchísimas veces, usted y yo, señor Sanabria, del que hemos hablado en estos Perdón, yo también, perdón, ¿eh? Bueno, perdón. Bueno, ya, pero es que yo lo he disfrutado con él y verdad que también contigo. Lo que pasa es que a veces la noche me confunde. No se acuerda te perdonaré, pero lo hemos visto muchas veces. Es verdad, lo hemos visto juntos, es cierto, perdóname. Lo que pasa es que no, ya sabes, sé que hay una los abuelos cebolleta del palco, pues, en fin, que hemos hablado mucho aquí en estos micrófonos del festival que hemos disfrutado estos tres juntos, Violeta, señor Sanabria y el presente. Me refiero al Canela Party. Y ahora
hablar de macrofestivales impulsados por grandes fondos de inversión, sino de los de verdad, de aquellos en los que podemos escuchar artistazas como las que suenan. Aiko, el grupo, sin pelearnos por pedir una cerveza o dejarnos el sueldo en ello. ¿Cómo se mide su éxito, señor Sanabria? Bueno, yo creo que en un festival que haya un sold out es un indicativo de que ha ido la cosa bien, que los medios de comunicación te hagan hueco y que los grupos te tengan siempre buenas palabras hacia el festival, pues también va bien. Que los asistentes, que los músicos, que incluso la gente que trabaja allí se vuelvan locos y se identifiquen como una secta y se dediquen durante unas semanas al proselitismo culpable, pues indica que las cosas se han hecho como poco con mimo. Hablamos, como no, del Canela Party, el único festival en el que han sonado o van a sonar el 90% de las bandas que aparecen en No Sonamos Mal, que se celebra del 20 al 23 en Torremolinos. De agosto. 20-23 de agosto, claro. Y tenemos aquí a uno de los culpables de este pitote. Sí, él es Álvaro Fernández, al que queremos agradecer pues las invitaciones cada año al Canela. ¿Qué tal estás, Álvaro? Crudos días. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y vosotras, y muchas gracias por la invitación y sobre todo por esas palabras tan bonitas que habéis dicho del festival. Bueno, y las que decimos por ahí fuera, porque no sé, deberíamos cobrar comisión por la gente que llevamos al Canela. Me consta. ¿Qué es el Canela y por qué dirías tú, porque esto ni se te pone en duda, que es un festival independiente? Bueno, a ver, el Canela, pues para el que no lo conozca, es un festival independiente que empezó en el año 2007 de una manera muy punk. Antes había hablado un poco de estos inicios del underground, del punk, del hardcore, del do it yourself, y que bueno, han ido creciendo muy poquito a poco hasta que después de la pandemia decidimos dar un salto bastante grande, irnos a aire libre, alargar bastantes días, y que en el que bueno, las bandas que vienen son con muchas de las que aparecen en el libro, y por supuesto son todas bandas de la escena independiente, tanto nacional como internacional. Nosotros le ponemos mucha gana en tener unas bandas internacionales también a la altura. A unos cartelazos que montáis que dan guapo. Todo gusto, sí. Exactamente, sí, para nosotros es muy importante que no sea únicamente las bandas que ya están, que ya conoce la gente, sino traer cosas que puedan descubrir la gente. Álvaro, yo quiero que cuentes el inicio del Canela, porque el Canela ya se ha convertido en todo un acontecimiento que se caracteriza, aparte por tener dos maravillosos festivales, uno al lado escenarios uno al lado del otro, el Finstro y el Hard, que de hecho el señor Sanabria, Violeta y yo pues quedamos a veces entre el Finstro y el Hard. Pues cuando llega la última canción de cada grupo hay un bombardeo de confeti maravilloso y la gente entra prácticamente en éxtasis. Y esto viene de los orígenes de lo que fue el Canela. ¿Cómo empezó todo? Pues a ver, el Canela Party básicamente en 2007 tenía una banda yo en Málaga, Screamy Society, que bueno, hacíamos Screamo, que no era un estilo que se escuchara especialmente allí en la ciudad. Y que sabíamos sabíamos que bueno, a la gente no le gustaba, y la única manera que teníamos de que la gente viniera sin que le diera miedo y que se divirtiera era pues tocábamos todos los conciertos disfrazados y tirando confeti y caramelos, ¿no? Entonces un día charlando con Arnau, que es curioso, pues Arnau está tocando la batería en Mujeres, pero era uno de los cantantes de esa banda, pues dijimos, oye, ¿por qué no invitamos a más bandas a que vengan y hagan lo mismo que nosotros, a disfrazarse, a tirar confeti y tal? ¿Y por qué el público tampoco, por qué no lo hacemos también que el público se una? Entonces así nació el Canela, en el que se invitó a que viniese todo el mundo disfrazado. Por eso es la fiesta de disfraces del sábado, es decir, se ha mantenido porque no es que seamos un grupo de gente que venga ahora a disfrazarse porque ya se haya decidido para que venga más gente, no, es una cosa que viene desde el principio, ¿no? Entonces es muy bonito ver cómo ha ido evolucionando, y aquí sí que me gustaría hacer en fin, como un alegato, que el Canela no existiría si no hubiese habido un colectivo de gente montando conciertos en ciudades. Las periferias es muy difícil, aquí hemos hablado mucho de bandas, de sellos y tal de Madrid, ha salido alguno de la periferia, pero que todo esto de lo que estamos hablando, de lo que sale en el libro, que aún no he tenido el placer de leerlo, también es gracias a esos colectivos en diferentes sitios de la península que invierten su tiempo en querer montar conciertos tanto para disfrutarlo ellos como para su comunidad, ¿no? La fiesta de disfraces de cierre del Canela también es uno de los momentos que nunca olvidaremos en nuestra vida. Los propios músicos se disfrazan, y yo leí en redes, el mejor comentario que yo he leído sobre el Canela es: el festival en el que los músicos van a ver al público. Exactamente, lo utilizamos como eslogan, porque es así. Al final no es únicamente que tú vas a ver como público a las bandas, que también, sino que es que las bandas, en lugar de quedarse dentro en el camerino, salen a ver esa tremenda
fiesta de la creatividad. Claro, imaginaos 5.000 personas disfrazadas. Porque además si no te disfrazas quedas totalmente fuera de lugar. O sea, y además muy bien disfrazado, porque la gente se lo ocurra mucho. No es me pongo Nos una lo curramos peluca. mucho. Claro. No es me pongo una peluca y ya, sino que hay gente que se pasa meses construyendo sus disfraces o construyendo incluso su llegada, su performance al recinto, ¿no? Hemos visto un montón de cosas, pues gente que ha alquilado carretas del Rocío, limusinas, de todo, o sea, camiones para llegar, y luego ya adentro obviamente no puedes entrar con Claro, con hay gente eso. que ha tenido que dejar el tractor en la puerta. Exactamente, sí. ¿Y cómo describirías el espíritu canelita, canelero, Canela fina? ¿Cómo describirías a una persona que nunca ha estado allí? Y otra pregunta, ¿cómo hacéis sostenible un festival que tiene como una autolimitación a la hora de crecer? Vale, ¿cómo defino el canela? A mí hay una frase que también la utilizamos como eslogan que me hace mucha gracia, que es que Beto, bueno, aprovecho para saludar a Beto y a Antonio, mis compañeros. Un abrazo para ellos. Un abrazo. Beto estaba en un concierto hace un montón de años que subió a Madrid, ahora vivimos aquí, pero subió a Madrid, no me acuerdo de quién era, y en la cola escuchó a alguien hablando del canela a otro alguien. Y le decía, el canela es... No te lo puedo explicar con palabras, tienes que ir. Y lo utilizamos también mucho porque es así, o sea, es una cosa que no se puede explicar con palabras, y al final yo creo que uno de los grandes éxitos, no digo éxitos a nivel sostenible o comercial, sino éxitos de que la gente le guste tanto el canela, es que hemos querido mantener mucho ese espíritu del do it yourself, de esto no es que vengas aquí a una empresa o a un lugar amigos, no hay colas en las cervezas. Claro, es decir, lo que queremos es que la gente esté pues igual de cómodo que en una sala de conciertos amiga o que en un centro social autogestionado o tal, ¿no? Es decir, que mamamos mucho de eso y lo incluimos o lo queremos incluir. Por supuesto, preguntaba antes Javier el tema de cómo lo hacemos sostenible. Bueno, la verdad es que eso es uno de los asuntos pendientes. Quiero decir que bueno, o sea, todo esto, ahí de nuevo hablamos otra vez del romanticismo y tal, empezó como un hobby y ese hobby ha ido creciendo, pero nosotros no vivimos del canela. No lo digo en plan como con orgullo, de hecho curramos muchísimo y deberíamos estar viviendo de ello, pero creo que todavía tenemos que tener un aprendizaje, porque ese salto en 2022 fue muy gordo y todavía estamos aprendiendo a gestionar en lo que se ha convertido y tenemos un poco que arreglar o sanear cosas para conseguir llegar al punto. O sea, a la gente le encanta el canela, de puertas para afuera todo es genial, de puertas para adentro tenemos todavía que arreglar algunas cositas que se arreglarán, pero sobre todo lo que no queremos es comprometer eso que comentabas y que lo hace tan interesante, que es ese espíritu y ese buen rollo que hay. ¿Cómo conseguís traer bandas tan grandes o tan importantes y a veces tan caras? Vale, mira, por ejemplo, esto es una buena pregunta. A ver, primero aquí en este caso, pues el booking lo hacemos con Miel de Mosca y hace una gran labor, y muchas veces el traer a bandas tan caras ha sido un poco una locura de la que no nos arrepentimos, pero que a lo mejor es un poco eso que decíamos, de que son cosas que tenemos un poco que arreglar, que a lo mejor hemos vivido un poquito por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que King Gizzard en el caso, o sea, canceló su gira del año anterior, y para el año siguiente sí que es cierto que hay agentes que sí que tienen muy en cuenta dónde tocan sus bandas, y otros que les da exactamente igual y que solamente les interesa que paguen. En esa reestructuración del año siguiente hubo una decisión por parte de la banda, no, queremos ir a porque nos han hablado muy bien otras bandas que han estado, porque también hemos traído otras bandas de allí de Australia, bueno, y al final se conocen entre todas, al final es un circuito mundial, ¿no? Y pues al final sí que es cierto que las bandas hablan entre ellas. Mets son unos embajadores del canela. Por favor, qué grandes. A Mets les encanta el canela y han hablado bien del canela. Piden volver, de hecho. Piden volver, ahora se han separado, pero este año vinieron, o sea, vino con su familia Alex, el cantante, porque dice, quiero que mi hijo conozca el festival. Pues de hecho, si alguien puede conseguir la reunificación de Mets, sería el canela. Pues yo tengo una sugerencia que haceros. Tenemos aquí un grupo que todavía no ha pasado por el festival y que ya estáis tardando en llamar. Son Cariño y van a demostraros por qué tendrían que estar tocando uno de estos años en el canela, cuando queráis. Bueno, esto sonaría más fuerte. Si sí, sonaría más fuerte. Versión acústica. Vamos a intentar impresionar. Es nuestra primera vez tocando con guitarra. ¿Es el primer acústico que hacéis? Sí. Wow, oye, qué honor. Pues nada, en crudo y en directo, en absoluta primicia para el mundo, en la República Independiente de la Radio, más conocida como Carne Cruda, Cariño. Ya vamos. Y si empiezo a mirarte, y si todo es posible, y quedamos un viernes,
y tú luego me escribes. Y si voy a besarte cada vez que te veo, y si te llevo al parque a leer tus tebeos, y si vienes a casa y escuchamos mis discos y te quedas un rato y nos llega el domingo, y si vamos en contra y lo nuestro no acaba y hoy nos cuidamos mucho pero algo más mañana. Si quieres puedes quedarte toda la vida conmigo, que no me resulta alarmante porque yo quiero lo mismo. No sé cuánto dura un rato pero lo quiero infinito, que no me conformo con nada desde que te he conocido. Y si paso de todo y tú haces lo mismo y piramos a Marte, yo te llevo en triciclo. Y si te hago canciones y te regalo un disco y tú lo pirateas, te querría lo mismo. Y si dicen las cartas que no nos merecemos, yo me cambio de signo, paso de Libra a Leo. Y si compro un castillo pa' casarnos 10 veces y tenemos 3 perros y somos para siempre. Si quieres puedes quedarte toda la vida conmigo, que no me resulta alarmante porque yo quiero lo mismo. No sé cuánto dura un rato pero lo quiero infinito, que no me conformo con nada desde que te he conocido. Por ti me voy de la fiesta antes de que amanezca. Por ti me voy de la fiesta antes de que amanezca. Por ti me voy de la fiesta antes de que amanezca. Por ti me voy de la fiesta antes de que salga el sol. Bueno, no os vayáis de esta fiesta, que queremos hablar con vosotras. Me gustan las chicas, ¿cómo pudo pasar? Me gustan las chicas, no me lo puedo explicar. Será por su pelo o su forma de mirar, pero me ha flipado llevarla en bici de car. Cariño es uno de esos fenómenos frescos que revuelven el panorama pop español con una mezcla de ingenuidad y mordacidad que realmente nos enganchan. Sí, se formaron en Madrid en 2017 y aunque empezaron casi como un proyecto casual entre amigas, pues rápidamente pegaron fuerte en la escena indie pop. Su sonido bebe del tontipop de los 2000, pero actualizado con letras que combinan confesiones sentimentales muy directas con un tono irónico y distante a veces. Y musicalmente manejan un pop melódico con sintetizadores, guitarras limpias y estribillos pegajosos que entran pues facilito, pero con una carga emocional que no es tan naif como parece a la primera escucha. Siempre que me equivoco, que llego tarde, que no sonrío, que no me explico, harta de todo, un poco cabreada porque creo que lo he roto. Y si lo aceptas, me callo de una vez. Y si lo aceptas, todo puede salir bien. Y estamos escuchando su exitoso último disco. Tanto por hacer, que es el disco donde Cariño se plantan, siguen con su pop luminoso, pero ahora las canciones suenan como más de declaración de intenciones generacionales. Hay un pulso más electrónico, más contundente y un aire de madurez que no abandona la ironía, pero sí deja claro que ya no son las mismas que cantaban desde su habitación. Tengo conmigo. Paola, Alicia, ¿ya no sois las mismas que cantabais en la habitación? Es que nos hemos arrepentido un poco, ¿no? ¿Por qué? En ¿Por realidad qué? sí que somos esas. Este disco es que estábamos tristes y cansadas y nos salió así. Sí, sí. Pero estamos volviendo, estamos volviendo. ¿Queréis volver a los orígenes? A sí. la espontaneidad. Porque, bueno, este disco está fenomenal, está muy bien hecho, suena increíble, tiene cancionazas y, No, sí. y Si no está renegamos de funcionando. él, pero Ah, echamos de menos un poquito. sí, el que echáis de menos. Ay, la diver- chispa. Sí, Hemos perdido la chispa. Hemos perdido la chispa, sí. Sí, la diversión, no sé, el hacer las cosas como un poco... Creo que este disco como que lo pensamos demasiado, como que nos
Rayamos muchísimo. Sí. Y como que nos apetece como volver al principio, no rayarnos nada, en plan como hacer canciones bala de estas de disparo, de lo que salga salió y ya está. ¿Os sentisteis obligadas un poco a madurar, que es lo que se le pide a todos los grupos? Y mira, pues no. No obligadas, también como que necesitábamos como un poco como esa... O sea, teníamos la necesidad realmente. O sea, ya las canciones a 200 BPM como que nos sentaban como un poco... me duele la cadera, ¿sabes? Pero... ¿Están envejeciendo cariño? Pero ahora se nos quedan lentas, la verdad, las ¿Sí? del nuevo disco, así que hay que encontrar un punto medio. O sea, que estáis volviendo a un puncarreo más rápido y agitado. Punky pop. Sí, sobre todo para tocar, que es más Claro. divertido. Estáis definiendo como las fases de enfrentar el capitalismo, ¿no? Primero te amarga, y luego dices, venga, voy a poner seria, y luego dices, a la mierda, lo que quiero es. O sea, no- Sí, es muy... es lo que nos ha pasado. Oye, ¿y cómo empezó todo? Pues eso yo. Realmente como que María... Que no quería está hoy ser- aquí. No. Exacto, que está en Granada. Ujú. Ella quería hacer música, primero que quería pinchar, tal, no sé qué. Yo sabía que yo tocaba la guitarra y eso. Entonces, bueno, al final me llamó, conocimos a Alicia, empezamos a hacer canciones. Y bueno, ella lo que quería era entrar a festivales gratis, tener bebida gratis. Así que lo Esos eran consiguió. los Sí, ese era objetivos, su ¿no? objetivo, sí. Así que bueno, objetivos cumplidos, la verdad. Os falta el canela, pero casi todos están por ahí. Claro. Gracias por decirlo tú. Hombre. Antes fuera, Que falta ya... A ver, Álvaro, no te quiero mirar, pero... antes fuera nos decía, bueno, es el momento ahora de tirar la caña. Y yo, a mí esas cosas no, con una cerveza igual lo hago, pero... Cerveza gratis. Así a las 10 de la mañana no. Algunas de las bandas que aparecen en No Sonamos Mal se discute si se posicionan políticamente o socialmente o no. Vosotras casi desde el principio con Bisexual, que escuchábamos antes, fuisteis a las claras en un mundo donde todavía parece que hay que dar explicaciones sobre la identidad. ¿Sentís que de esta manera, de alguna manera, estáis haciendo militancia a vuestra manera? A nuestra manera sí, pero nunca... Por ejemplo, Bisexual no nació como una canción política, era una canción... de amor, de que te gusta otra persona de repente. Evidentemente es un título que... Hombre, lo dice invita todo. Claro, Invita a la reflexión. Sí. Pero no, nunca ha sido la intención, pero sabemos que por nuestras posiciones personales ya está, ya queda implícito. Es lo que toca, básicamente. Bueno, ¿sentís que de alguna manera también hay un posicionamiento de la banda políticamente, aunque no sea muy obvio, muy evidente a primera vista? Bueno, sí, no sé más. Yo Una creo vez que el sí. PP nos utilizó en una canción. ¿En serio? ¿Qué Sí, pasó? me enfadé con ellos. ¿Qué sí. pasó? ¿Qué Bueno, pasó? nos enfadamos. El PP Nos general. puso en un meeting, en un esto de la calle, ¿no? En un post. Ah, en un post. En un post de Instagram, sí. Como si nosotras fuéramos algo de eso, ¿sabes? Sin ser yo nada de eso. Sin ser yo nada. No, ¿Y qué le dijiste? Le dijimos que fuera, que quitasen esa canción, que no era para ellos. Que se habían Efectivamente. equivocado. Y claro, cogieron a Soto. Bueno, vosotros empezasteis versionando a Zetangana y ahora convivís en un panorama donde lo urbano es hegemónico. ¿Qué tal con este tema de la convivencia entre indie pop y reggaetón? ¿Os mola? Bueno, María no está aquí, pero le encanta. Sí, ¿no? O sea, es la que más apoya ese rollo. Nosotras seguimos en plan en nuestro indie. Sí. Sí. Sí, pero en este último disco se ven muchas más referencias musicales Claro, por y eso sonoras. Sí, pero eso es María y también los productores. Que no está aquí para defenderse. Claro, como María no está aquí, le están cayendo ahí. Pues. Y los productores que venían de hacer música más urbana en Argentina. Claro, fue un intento. Ujú. Fue un intento de aproximación. Bueno, aquella versión era Llorando en la Limo, ahora, cariño, están Llorando en la Acera. Creo que piensas que soy tonta. Yo a veces siento que sí. O que debo de estar loca, enamorada de ti. No creo que haya una manera, no se puede hacer peor. Siempre soy yo la que espera a que me digas que no. Pero dijiste que no querías que sufriera. Ay, Bueno, pues lo hay toda una ola femenina ahora en el pop español. Rigoberta, Zahara, Maya, vosotras. ¿Creéis que es una ola conjunta o cada una a su bola? ¿Hay muchos estilos? ¿Cómo lo estáis viviendo? Yo creo que vamos a nuestra bola. Sí, y ¿no? eso mola, la verdad. Sí. En plan, creo, esto nos lo han preguntado muchísimas veces, en plan, ¿cómo es ser un grupo de chicas? No sé qué. Y a veces como que se nos trata un poco No, como claro. con sesgo de, como si fuera un género más, ¿sabes? Y creo que mola mucho que estemos todas ahí, todos, y que conviva y que pasen cosas. Y la ironía también forma parte de vuestro lenguaje porque, lo decíamos en la introducción, esto que parece ingenuidad en realidad está cargado de mordacidad.
Puede ser. No quiero pronunciarme en este sentido. Sí, creo que sí, que somos bastante irónicas y bueno, que queda reflejado, tampoco intentamos esconderlo. Es que si no, llamándonos cariño sería como demasiado meloso todo. Oye, ¿cómo fue lo de llamarse cariño? Pues era muletilla de hey cariño, ¿qué tal? Sí, de nuestros amigos gays. Claro. Ajá. Así que lo apropiamos y ahí se quedó. Claro. Funcionó. Funciona muy bien porque vamos a ver a cariño. Claro. Da lugar a muchos juegos de Y palabras. todo el mundo nos tiene guardada como Alicia Cariño, Paula Claro. Cariño, las amantes de... Antes hablamos que habéis pasado prácticamente de autoproduciros en casa a girar por grandes festivales, a sacar un disco mucho más producido. ¿Cómo habéis llevado esa transición entre el hazlo tú mismo y este circuito más profesional? ¿Se pierde algo en el camino? Yo creo que tienes que tener cuidado porque lo puedes perder. Es un mundo muy complicado, ni yo te lo puedo explicar, pero creo que es importante, en plan, como siempre recordar, en plan, por qué empezaste y qué es lo que te mola y todo eso. Pero no soy yo la persona como para dar consejos, porque consejos tengo que para mí no... ¿Cómo es? Consejos vendo porque para mí no tengo. Exacto. Oye, y en un mundo en el que el algoritmo decide que suena y que no, ¿cómo se pelea desde la independencia para abrirse camino y llegar a la gente? Pues según gente haciendo TikToks, haciendo... O sea, con lo mismo, ¿no? Buscando que el algoritmo te... Sí, claro. Pero nosotras hemos abandonado, Sí, yo creo, ya, ¿no? yo En plan, sí. O sea, que la gente nos dice, no, os hemos escrito a la cuenta de cariño. Y es como, que nadie mira eso. Estamos en la vida real. ¿Habéis salido de las redes? ¿Habéis dejado un poco, digamos, lo que se dice que hay que hacer siempre para promocionarse? O sea, Yo totalmente. Sí, yo creo que sí. Creo que era un proceso como mental. Entramos como pues para promocionar conciertos. Rivas el próximo miércoles, por ejemplo. Ahí tenéis que ir. Que no lo hemos dicho. Ujú. Pero sí, intentamos como mantenernos al margen. Yo creo que es que como que nubla mucho. Al final como que te acabas comparando con otras cosas. Así que es muy complicado. Y aún así el grupo sigue funcionando. Eso dicen. Sí, conciertos hay. ¿Dónde es en Rivas? En las fiestas. En las fiestas En las fiestas de Rivas. ¿A qué hora? Buen sitio. No lo sé. Mira, chicos, Y ahí no llego. Informados. Nosotros no lo vamos a decir en las redes, pero ya nos encontráis. Pero es con Natalia Lacunza y la Día Rusa, que lo preguntaba antes de entrar. Bueno, esa misma pregunta que os acabo de hacer se lo hemos hecho a los grupos que hoy también nos acompañan. Bienvenido a Gran Pantalla. Todo el contenido ha sido filtrado exclusivamente para ti. Así que relájate y disfruta. Dado que los algoritmos no es algo que desde luego no podemos controlar las bandas independientes, si es que nos podemos llamar así. La pregunta yo creo que es más qué cosas son lícitas y qué cosas no para abrirse camino, ¿no? O para llegar a la gente. Está claro que en este momento la hegemonía de la circulación de ideas, de trabajos, de noticias, y eso por supuesto no excluye a la música, ¿no? Pues está en las pantallas, ¿no? Está en las redes sociales, en las plataformas digitales y en todos estos motores y tecnologías regidas por los algoritmos. Lo que sí que creo fervientemente es que sigue existiendo una fuera de todo eso y que, bueno, sigue teniendo sentido la vieja técnica del boca a boca y de los directos. Pues hoy en día el algoritmo te puede llevar a sitios y músicas completamente inesperadas, ¿sabes? Puedes pensar, ¿cómo he roto tanto esto para que me llegue hasta aquí? Pero vamos, si eso hace que te relacione con algún tipo de banda, que tampoco que estés súper contento y vas a hacer llegar a más gente, pues adelante. El algoritmo no sabría decirte cómo funciona y yo creo que para una banda como nosotros tan independiente no creo que influya tanto. Muy difícil. Las dueñas de las plataformas son las multinacionales que pagan por posicionar a sus artistas. Y si tú no eres uno de sus artistas, pues lo tienes jodido. Fin del tema. Ha ocurrido un error. El sitio que buscas ya no existe. El sitio que buscas fue eliminado. Ha ocurrido un error. El sitio que buscas ya no existe.
El sitio que buscas fue eliminado. Escuchabais de nuevo a José de Futuro Terror, de nuevo a Isa de Triángulo de Amor Bizarro, con quien hemos empezado el programa, Carmona de la Plata y Jorge de Biznaga, veteranos en la escena y uno de los grupos más políticamente posicionados, que con La Gran Renuncia, en su último disco, lo dicen todo. 40 horas a la semana por un sueldo que se queda en nada. Te hace fuerte lo que no te mata. La jornada acaba con arcadas y una voz en off que no se calla. Lo dicen todo sobre esta precariedad de la generación ruidosa que hoy queremos retratar. Más esfuerzo, bro, no es suficiente. Más esfuerzo, más compromiso. Más esfuerzo, bro, más sacrificio. Más, la gran renuncia. Vuelvo con los autores, ya no sonamos mal. Víctor, Dani, la precariedad es algo muy característico y les encanto como respuesta a todas estas bandas, o a muchas de ellas. Yo creo que con matices, pero vamos, es el eje central de las narrativas de todos estos grupos, sí. Y la salud mental, como uno de los efectos de esas causas, también aparecen en muchas de las canciones y en muchos de los relatos del libro. Totalmente, al final por eso hablábamos antes de que lo personal es político, porque todas estas circunstancias no se afectan, en plan de si el alquiler me lo suben, si mi trabajo es una mierda, si no consigo conciliar una conciliación laboral, social. Al final todo esto me afecta. Antes estaba escuchando y él decía el Canela Party. No, si nosotros no vivimos del Canela Party. Nosotros no vivimos de escribir sobre música. El que hace fotografía de los conciertos no vive de hacer esa fotografía de los conciertos. Los músicos que hemos entrevistado, el 90% no viven. Entonces, ¿quién cojones vive de la música, la verdad? ¿Vosotras vivís de la música? ¿Vosotras vivís de la música? Sí. ¿Estáis viviendo de la música? De momento sí. Sí. Qué bien. Enhorabuena. Sí. Enhorabuena. Muchas gracias. A ver cuándo dura. Un aplauso para eso, por favor. Vamos. Unas personas que viven de la música. Aquí invitadas. Cumpliendo sueños. Muy bien, muy bien. Y cuánto verde desde la ventana. ¿Se mojan más políticamente que las bandas, por ejemplo, de los 90 y de los 2000? A ver, siempre ha habido de todo, tampoco se puede generalizar, pero sí que es verdad, o esa es la sensación que me da después de haber escuchado un poco varias generaciones, es que ahora sí que está más presente. O sea, sí que es difícil encontrar grupos abstractos, es decir, grupos al menos en esta escena, que se dediquen simplemente a hacer una canción en plan elíptica que hable de temas que rehuyan un poco lo personal y lo político. Es decir, es más complicado ahora. De hecho, la vuelta al punk, desde distintas vertientes, además muy variadas, es un síntoma de eso. Sí, por eso creemos que uno de los principales fundamentos en uno de lo que tratamos en el libro, que es la construcción de las canciones, la crítica y la ironía forma parte prácticamente de casi todos los grupos, incluso en Biznaga, que pueden ser de los más políticos o más políticos con un discurso más potente o más fuerte, y aún así siguen utilizando, por ejemplo, ese tipo de ironía. Y a esta canción La Gran Renuncia lo comentaba cuando decía, bro, pues es un poco eso también. Bueno, y otra de las características, y hoy por eso hemos querido traer aquí a Cariño, es que hay más mujeres en la escena. Álvaro. Efectivamente, y jolín, es una noticia genial porque, bueno, es lo que decimos siempre en el Canela, porque obviamente si me das paso, entiendo que también tiene que ver por lo con digo la porque paridad vosotros siempre festivales. hacéis un festival paritario. Sí, lo tenemos muy en cuenta, bueno, aunque obviamente no esté en Cariño todavía. desde el año 2007 hasta ahora, antes he utilizado la palabra aprendizaje, que a mí me gusta mucho recalcarla porque es así, es decir, en el año 2007 ni se nos ocurría, porque aunque sí que es verdad que en esa primera edición ya hubo un par de bandas con presencia de chicas, pero obviamente, es decir, nosotros no somos una institución que, digamos, entre comillas, esté, como se dice, mal dicho, obligada, pero nosotros queremos abogar por eso porque sabemos que tenemos, pues bueno, una posición que hacemos un festival que a la gente le gusta, pues vamos a intentar tener la mayor cantidad de bandas con presencia femenina, pues porque eso va a generar que el público, haya chicas viendo y diga, jolín, qué guay, estas chicas tocando, vamos a tocar nosotros también, vamos a montar una banda, y me parece muy positivo. Bandas como, por ejemplo, Melenas. Será mejor dejarlo, será mejor no escucharlo, será mejor callarnos, será mejor seguir andando, el tiempo es nuestro y no te doy ni un rato. Y yo, que sé que no,
Escuchábamos a Melenas, la banda de Navarra, una de las más internacionales de la escena. El tema es Bang, perteneciente a su último disco, ahora, que se llama igual que el último de Biznaga, publicado por Más un Pilo, otro de los sellos poderosos de la escena. Un tema sobre lo liberador, que es decir que no. Yo todavía no he aprendido a decírselo a usted, pero fíjese, me está dando una idea. Pues no. ¿Y la pregunta era? La pregunta es para ellos. En lo puramente musical se busca un poco a lo mejor el himno coreable generacional. Hay una búsqueda consciente de estas bandas de cuanto menos mejor. Un tema, si no es rápidamente coreable, cae en el olvido. Yo creo que todas las bandas, vamos a ser sinceros, intentan buscar el próximo himno generacional. En plan, me acuerdo que entramos en una discográfica, ahora no recuerdo el nombre, y ponía en una pizarra, ¿cuál será el próximo himno generacional? En plan, que al final ahora ya va cambiando un poco todo. Pero sí, ahora si nos fijamos en prácticamente todas las bandas, sobre todo con los conciertos que se ha dando, todo es mucho más eufórico y todo es mucho más coreable. Sí. En plan, prácticamente a lo mejor, no quiero exagerar, pero el 10% de las canciones de Carolina Durante eran lo, en plan de las letras. Sí. Y una conclusión después de todo este recorrido que habéis hecho por tantas bandas, hablando con todas ellas. Lo bonito, de hecho, es que sea una crónica oral, que son ellos mismos quienes expresan. ¿Cuáles serían vuestras conclusiones, Víctor, Dani? Pues hay muchas, pero bueno, la principal yo creo es que esto se abre camino constantemente, es decir, que aunque parezca que la música no va a estar de moda, o que música de guitarras que puede pasar de moda, pues como decías antes, ante la hegemonía del urbano, del reggaetón y demás, pues que demuestra que siempre hay muchísima gente con ganas de agarrar unas guitarras y ponerse ahí a contar sus problemas y a porrearla aunque suene mal, y que realmente lo que suena mal suena realmente bien, y gente a la que le gusta. Bueno, yo recuerdo a un locutor de radio que luego dirige una importante radio musical de este país, todavía, que me dijo, tú tocabas la batería, ¿no? Pues deja de hacerlo porque ese instrumento ha muerto. Esto lo dijo a finales de los 90. En fin, era un visionario. ¿Y tu visión? Pues para mí, a nivel personal, me gustaría formar un grupo, aunque no sé ni cantar ni tocar, y a nivel más o menos generacional o con el libro, me quedo un poco con la canción del entusiasmo de Biznaga. Creo que se están abriendo fronteras, creo que va a romper y esto va a explotar, y de verdad, yo espero un futuro mejor, de verdad, lo espero. Bueno, pues nosotros lo que esperamos es un futuro mejor con una canción, un himno generacional de nuestras queridas Cariño, que nos van a tocar con muchísimo idem, ¿verdad que sí? Sí. ¿Qué va a ser? en su debut como banda acústica. Efectivamente. Vamos a tocar Te Brillan. Pues vamos a brillar. Venga, let's go. ¿Cómo te doy la...? No, sí. Además están un poco ahí como ella baila sola, ¿eh? ¿Se ha dado cuenta? Vale. A ver. Te brillan mucho los ojos cuando estoy a punto de saludarte. Te sienta muy bien verme. Te cuesta poco decirme que me quieres, pues no me lo digas hoy, que luego siempre me duele. Siempre encuentras la manera para que acabemos juntos. Ahora no tocas el suelo, me lo ha dicho todo el mundo. Ya no te quedan historias para llamar mi atención. Nunca te han hecho falta, ya tienes mi corazón. Me brillan mucho los ojos cuando estoy a punto de mirarme. Me sienta muy bien verte. Me cuesta tanto decirte que te quiero y no te lo digo hoy porque siento que me muero. Te has puesto un poco nervioso cuando me has visto llegar y está la alfombra llena de tus lágrimas al pensar que por mucho que tú quieras y por mucho que lo intente, nunca te he dicho te quiero las veces que voy a verte. Pareces una bola de nieve cayendo cuesta abajo mientras que tus ganas de
Yo quiero estar abajo y que te estrelles. Te brillan mucho los ojos cuando estoy a punto de saludarte. Te sienta muy bien verme. Te cuesta poco decirme que me quieres. Pues no me lo digas hoy, que luego siempre me duele. ¿Sabes lo que me está gustando mucho de esto? Aparte de que han tenido que improvisar porque la llamamos hace 2 días para poder tocar hoy aquí. Uno a lo mejor. O incluso uno, probablemente. Uno. Me ha gustado mucho porque me ha recuperado un poco ese espíritu que decíamos de los 90, donde todo era bastante más espontáneo y amateur, antes de que la escena se profesionalizase y todo se hiciese demasiado grande. Así que os agradezco por recuperar también a los fresones rebeldes, a nosotras y todo aquel escenario de los 90 que para mí es muy, muy grato, muy querido. Qué viejuno ha sonado todo esto. Bueno, nos vamos. Venga. Todos los viejos me miran mal, todos los niños me miran mal, todos los polis me miran mal, toda la gente me mira mal, escuchando los nazis me miran mal, escuchando la Zoe me miran mal, escuchando Scorbuto me miran mal, escuchando al Fari me miran mal. Pues eso, escuchan al Fari y a Escorbuto sin ningún tipo de complejo. Son la élite y representan ese espíritu que hoy queríamos reflejar. Todos me miran mal, esa juventud siempre rebelde y ruidosa. Y nos vamos como cariño brillando, con mucho cariño hacia vosotros, por hacer posible este programa en carnecruda.es. No olvidéis de comentar este podcast si os ha gustado y de compartirlo en vuestras redes personales y sociales. Álvaro, Dani, Víctor, muchísimas gracias. No sonáis tan mal. Espero a cariño en el Canela muy pronto, Álvaro. Último aviso. Alicia, Paula, muchísimas gracias. Gracias. Y mañana volvemos. Mañana volvemos también brillando con, bueno, 2 historias que brillan en el horror de lo que está ocurriendo en Palestina. Con la historia del equipo de jugadoras de baloncesto del campo de refugiados de Shatila, en Líbano, y con una obra de teatro, Foot, sobre el imposible reto de que el equipo nacional palestino llegase a la Copa Mundial. Se viene también programazo como el de hoy. Hasta entonces... ¡Salud y República! Y que la radio... te acompañe. A usted no, Sanabria, a usted no. No. No.